En esta bendita tarde, hermanos, que Dios nos permite estar reunidos. Qué bonito es el pueblo de Dios, hermanos, porque en todas partes donde es el mismo horario, estamos reunidos para alabar al que vive y reina para siempre, hermano. Tenemos de parte de Dios una hermosa bendición, hermanos, que solamente nosotros que hemos sido abarcados en esta gracia comprendemos y disfrutamos, hermano. Porque cuando estábamos ajenos a esta doctrina, a esta iglesia, posiblemente mi hermano, mi hermana pertenecía a algún movimiento, a alguna denominación. Hermanos, llámese como se llame. Y mi hermano, mi hermana pensaba que eso era lo mejor, o que él no cambiaba, ella no cambiaba. Hermanos, pero un día el Señor quiso abarcarnos en esta gracia, hermano, y nos abrió el entendimiento. Nos permitió, hermano, comprender, entender. Hermano, y hoy disfrutamos esta bendición y nos sentimos muy privilegiados, hermano. ¿Qué tanto es el privilegio, hermano, que tenemos o debemos de comprender y de sentir? Si hablamos, hermanos, a nivel de ciudad, de lugares, como es el caso de esta región de Madrid y el área conurbada, ¿cuántos millones de habitantes debe de tener, hermanos, Madrid y el área conurbada? ¿Y cuántos somos de la iglesia? Entonces, ahí vemos, hermano, la bondad de Dios, hermano, que de los miles, de los millones, a ti y a mí nos ha escogido el Señor. ¿Y qué diremos del país? ¿Y qué diremos del continente, del mundo, hermano? Cuando el mundo tiene ya, según las estadísticas, más de 6,000 millones de habitantes, hermanos, en todo el mundo. ¿Cuántos somos de la iglesia? Entonces, esto lo estamos, hermano, resaltando para que Dios cada día nos permita valorar más. No digo que no lo valores, pero que cada día valoremos esta gracia que Dios nos ha, ¿qué, hermanos? Que Dios nos ha dado, hermano. Hablar del Señor Jesucristo puede ser, hermanos, en un momento algo normal, algo cotidiano. De Él escuchamos todos los días, hablamos de Cristo, de su doctrina, hermano, porque todo lo que hacemos, lo hacemos en su nombre. Ir al trabajo. Cuando el hermano va al trabajo, ¿qué hace en su mente? Se encomienda al Señor, hermano. Cuando el joven va a la escuela, ¿qué hace? Se encomienda al Señor. La hermana que se queda en su hogar, con los niños o atendiendo, o la que trabaja, hermano, estamos enseñados a que en nuestro diario vivir, en nuestro quehacer cotidiano, está el Señor para la gloria de su nombre, hermano. En la enfermedad, hermanos, en la salud, en el trabajo, en la falta de trabajo, en todo está Cristo presente, hermanos. Entonces, tenemos ese privilegio, hermano, de creer en Él, no como el mundo cree, y no en el Cristo que el mundo cree. El mundo cree en un Cristo milagrero. El mundo cree, si es el evangélico, en un Cristo, hermano, que le va a dar una casa de 2 pisos, le va a dar un chalet, le va a dar una quinta, a mí me va a dar un vehículo 4x4. En ese Cristo creen. En ese Cristo nosotros no creemos. Creemos en el que está a la diestra del Padre y que nos ofrece la corona de la vida. ¿Qué, hermano? En ese Cristo creemos. Y dice que lo demás vendrá como una... Porque nosotros, ese Cristo nos dice que busquemos primeramente, ¿qué, hermanos? ¿Y lo demás? ¿Y qué es lo demás? El vestuario, el alimento, el techo, hermano, algún bien material, eso vendrá como una añadidura. Entonces, hablar de Cristo, hermanos, del Cristo que tú y yo conocemos,
del Cristo que tú y yo, hermano, lo sentimos en nuestro corazón, porque a este Cristo no es algo tangible, hermano, que lo palpemos o que digamos ahí está, o como el católico que lo tiene según ellos ahí en un pedazo de yeso, de madera o de oro crucificado. No, en ese Cristo no. Nosotros creemos en el Cristo, el cual vio, hermanos, Esteban y dijo: veo los cielos, ¿qué, hermano? Y al Hijo del Hombre. En ese Cristo creemos nosotros, hermano. Entonces, hablar de Cristo, de ese Cristo, hermanos, nos lleva invariablemente, hermanos, y obligadamente a una reflexión más profunda para cada uno de nosotros. Podemos hablar de todas las bendiciones que nos ha dado. Hermano, primero nos trae a su pueblo. Al bajar a las aguas del bautismo, nos da vida. Nuestro nombre queda escrito ¿en dónde, hermanos? Y luego nos da, hermano, nos regala el don del Espíritu Santo en nuestra alma. ¿Nos da dones? Sí, así dijo el apóstol Pablo. A unos les da don de evangelista, a otro don de predicación, a otro don de sanidad. Dice, pero es por el mismo Espíritu. ¿Y es el Espíritu de quién, hermano? Nos da, hermanos, todas las cosas necesarias. Dijo el apóstol Pedro: añadid a vuestra fe y a la virtud y al conocimiento. Ya nos ha dado Dios todo esto, hermano. Podemos hablar en detalle qué es la fe, qué es la virtud, para qué sirve el conocimiento, hermanos, pero solamente estamos remarcando las bendiciones que Dios nos ha, ¿qué, hermanos? Dice Dios: clámame y yo. Dijo, hermanos, el Señor, el ángel de Jehová acampa alrededor de quién, hermano. Luego dijo el Señor: yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo, hermano? Luego está la oración del apóstol Nazón, hermano. Está la oración del encargado. Está la oración de la iglesia. Entonces tenemos todo lo necesario para poderle servir, hermano. Bien, ahora, hermanos, viene entonces en esa comprensión espiritual que Dios nos ha dado. Todo esto que hemos hablado, hermanos, a muy grandes rasgos, no lo tiene el mundo, hermano. La fe que tú tienes, ¿la tiene el mundo? El conocimiento, porque dice el apóstol: añadida a la virtud. ¿Cuál conocimiento? El de la doctrina del Señor, hermano. El saber que Dios es uno. ¿Por qué el bautismo en el nombre de Jesucristo? ¿Por qué, hermano, estamos hablando que la carne no va a resucitar, hermano? Porque hay un conocimiento de quién, hermano. Entonces, de todas estas cosas que Dios nos ha dado, nos las ha dado a nosotros, hermano. Muy bien. Tomamos esta parte de la Escritura, donde el Señor Jesucristo, hermanos, cuando estuvo en la tierra, y que sufrió mucho el desprecio, el rechazo, porque dijo el evangelista: a lo suyo, ¿quién? Dios visitó a su pueblo en la persona de Cristo. ¿Y qué hicieron con él, hermano? Y no solo lo rechazaron, lo trataron de matar, lo odiaron, cuántas veces lo quisieron apedrear, despeñar, hermano, juzgaron su hablar, juzgaron su vivir, hermano, decían que era nacido de fornicación. Nosotros no somos nacidos de fornicación, le decían, porque ellos consideraban, porque José no era el padre de Jesús, y ellos lo sabían. Los judíos sabían que José no era su ¿qué, hermano? Y si José no era su padre, pues entonces este es producto de fornicación. ¿Qué ignoraban? Que su padre era ¿quién, hermano? Y luego le decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, ¿echa qué, hermanos? ¿De veras? Vino el Señor, el Hijo de Dios, y no lo recibieron. Hermanos, ellos alcanzaron a ver algunos como Nicodemo: Señor, sabemos que has venido de Dios. ¿Cómo qué, hermano? Pero no había esa comprensión perfecta en ellos, hermanos. Entonces, en ese Cristo que vivió aproximadamente, hermanos, en la tierra 33, 34 años, y que
Su ministerio, hermanos, fue cortito, de 3 años y medio, 4 a lo más, fue el ministerio del Señor a partir de cuando se bautiza, porque así era necesario, hermanos. Pues en ese tiempo, 3 años y medio, 4 que el Señor, hermanos, anduvo sobre la tierra, tomamos las palabras del Señor. Cuando el Señor Jesucristo, hermanos, en esa hermosa enseñanza, le dice a la gente: yo soy la luz del mundo. Amén. A ver, hermanos, ¿qué fue el Señor? Fíjense en mi palabra. Fíjense en mi palabra. ¿Qué fue el Señor? Cuando dice el Señor, yo soy la luz del mundo, ¿a qué se refería? A ver, hermanos, cuando dice yo soy la luz del mundo, ¿qué quiso decirnos? ¿Qué era en él esa luz? A ver, ¿su palabra? Ayúdenme, hermanos. ¿Su palabra? ¿Cómo era su palabra? Allá en Mateo 7, en los últimos versículos dice: y la gente se maravillaba de su ¿qué, hermanos? Porque les hablaba, no como los ¿qué, hermano? Los escribas hablaban de Moisés, hablaban de Abraham, de Isaías, pero lo hacían sin ¿qué, hermano? ¿Y qué había en el Señor, hermanos? Había autoridad al tomar aquella palabra que Dios ponía en sus labios, hermano. Era una palabra de virtud, hermano. Ayúdenme. ¿Qué más era esa luz en él? Ya dijimos, esa palabra en su predicación, tan hermosa doctrina, tan perfecta, conceptos tan elevados, que hasta el día de hoy el hombre, hermano, animal, terreno, no entiende, no comprende. Como el caso cuando le decía el Señor a Nicodemo: es necesario que nazcas de nuevo. Y el hombre sabio, el hombre que era, hermano, un príncipe entre los judíos, hermano, no le ¿qué? ¿Cómo puede el hombre volver a nacer siendo qué, hermano? Y está aquel hombre, hermanos, en su mente: ¿puede acaso entrar el hombre de nuevo al vientre de su madre y volver a qué, hermanos? Era algo que él no era enseñador de Israel, era un hombre sabio, hermano, pero esa sabiduría no era para él, hermano. El Señor tiene que aclararle un poquito: el que no naciere de agua y de qué, hermanos. Estamos hablando de un Jesús que su palabra no le entendían. Cuando le dijo a la gente: antes que Abraham fuese, yo soy, hermano, y toman piedras. ¿Por qué van a apedrear? ¿Por cuál buena obra? No, por buena obra no, porque tú no tienes aún 50 años y dices que ya viste a quién, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué le decían eso? Porque no entendían. ¿Quién fue el que dijo: antes que Abraham fuese, yo soy? ¿El Hijo de Dios o Dios? El Hijo de Dios tenía 30 años. ¿Y Dios? Ya estaba antes de Abraham, hermano. Acuérdense que Dios estaba en quién, hermano. Y el que hablaba en algunos momentos era Dios. Está como en Juan 6 cuando les dice: yo soy el pan vivo que, hermano. ¿Cómo dice que ha descendido del cielo? Si su madre, sus hermanos, ¿cómo dice que ha descendido del cielo? Porque no le ¿qué, hermanos? Nosotros sí le entendemos, hermano. ¿Quién descendió del cielo? ¿La carne? ¿Quién descendió del cielo? ¿Lo que nació de María? ¿Quién descendió del cielo, hermano? Dios estaba en él, hermano. Estamos diciendo, hermanos, bendita luz. Yo soy ¿qué? Entonces, ¿qué era esa luz en él? Esa palabra, esa doctrina que enseñaba, y que hasta el día de hoy, hermano, la gente tiene la Biblia. Esta Biblia la tienen millones de gente, pero ¿la entienden? No, hermano. Nosotros no tenemos la Biblia. Tenemos la palabra viva de Dios, hermano, en los labios del apóstol Nazón Joaquín. La tuvimos en los labios del apóstol Samuel Joaquín. Estuvo en los labios del apóstol Aarón Joaquín, hermano. Palabra viva de Dios, hermano. Entonces, seguimos.
¿Qué más era esa luz en Cristo? A ver, ¿su ejemplo en qué? Ayúdenme, hermanos, ayúdenme. La luz de Cristo no era una coronita, una aureola, ni tampoco que todo su cuerpo brillaba, hermano, como el siervo de Dios Moisés cuando bajó de Sinaí y dice que tuvo que ponerse un qué, hermano, porque su velo, su rostro qué, hermano. No, Cristo no era, ni siquiera era un hombre atractivo, hermanos. Así lo dijo el profeta, no hay parecer en él ni qué, hermano. Le veremos más inatractivo. ¿Para qué, hermano? Al contrario, varón de dolores, experimentado en quebrantos, despreciado y qué, hermanos, desechado de los hombres. Como una raíz de qué? ¿Y cómo es una raíz de tierra seca? Bien bonita, ¿verdad? Una raíz lozana, gruesa, ¿verdad? Enjuta, hermanos, parece que está muerta. Estamos diciendo de ese Cristo, hermanos, que dice: yo soy la luz del mundo. ¿Qué más era esa luz en él, dijimos? Aparte de su palabra, aparte de su forma de qué, hermanos. ¿Cómo era la vida de Cristo? Su forma de vivir con el vecino, con el pariente, con todo. ¿Cómo era? ¿Era un hombre grosero? ¿Era un hombre maldiciente? ¿Era un hombre borracho, adúltero, calumniador? ¿Así era el Señor? ¿Cómo era la vida del Señor? La Biblia nos da testimonio, hermano. Dicen los hombres que de los 12 años a los 30 se fue a Cachemira y que se fue a la India ya a estudiar esa doctrina y aprendió cómo hacer las curaciones, porque dicen, es que no se sabe de los 12 a los 30 qué pasó. No, sí dice la Escritura. Dice, hermanos, 2, 3 palabras, dice Lucas, y vivió sujeto a sus padres. ¿Cómo vivió ese niño Jesús hasta los 30 años? ¿Y quiénes eran sus padres? A ver, ¿quiénes eran sus padres? José, ¿quién era? Sí, pero ¿quién era? La Biblia dice quién era, hermanos, que era un hombre justo, hermano. Cuando supo que estaba embarazada María, dice que como era un hombre justo, quiso dejarla secretamente para no causarle un problema, porque le iban a matar a pedradas. Por eso la quiso dejar secretamente. Pero ¿qué le dijo el Espíritu de Dios? No temas. Pero entonces, ¿cómo era José? ¿Y María? ¿Y María cómo era? ¿Por qué decimos que era santa? Hermano, ya para que Dios la haya escogido, para que de ella naciera su santo hijo, no era una mujer, hermanos, cualquiera. Era una mujer virtuosa, piadosa, y de ella nació el hijo de quién, hermano. Entonces, ¿qué hizo de los 12 a los 30 años? Vivió en un hogar, hermano, temeroso de quién, hermano, y vivió sujeto a unos padres justos, santos, hermano. Tan así que un día el Señor, cuando llega a su aldea, a Nazaret, y les dice a los hombres: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? ¿Cómo? A ver, fíjate qué bonito. A la aldea donde él creció, él nació en Belén de Judea, pero nada más nació ahí para que se cumpliera la profecía. Pero luego se fue a vivir a Nazaret porque ya estaba escrito que tenía que vivir en Nazaret, hermano. Y cuando llega a predicar a su aldea, les dice: ¿quién de ustedes me qué? ¿Y hubo alguno que se paró? Hermanos, hubo alguien que le dijo: pues tú y yo íbamos a emborracharnos, pues tú y yo íbamos con las mujeres, o íbamos a hacer lo malo, a asaltar, a robar. ¿Hubo alguno? ¿Por qué no hubo ninguno? ¿Qué nos dice entonces el Espíritu de Dios? ¿Cómo fue la vida diaria del Señor? Una vida honesta, hermano. Una vida apartada de todo, ¿qué, hermano? Porque dijo el Señor en su oración, hablando de los discípulos: yo por ellos me santifico a mí mismo, hermano. ¿Que no era santo de nacimiento? ¿Qué no le dijo el ángel a María? El santo ser que nacerá. Todavía no nacía y ya era ¿qué, hermano? Ya era santo. ¿Por quién, hermano? Y luego, hermanos, ya nace, crece, hermano, llega a una edad de adolescencia, de joven, de adulto, hermano, y luego dice ya en su ministerio: yo por ellos me ¿qué? ¿Cómo fue toda su vida el Señor, hermano? Honesta, limpia. Qué bonita vida del Señor, hermanos.
¿En qué más vemos esa luz? Hermanos, ¿amaba a las almas? Hermanos, ¿siempre amó a las almas? No he venido a llamar justos al arrepentimiento, sino a qué, hermano, porque los sanos no tienen, porque lo criticaban los fariseos, porque ¿quién le seguía al Señor? Los príncipes, le seguían los reyes, los gobernantes. ¿Quién los seguían? Los pobres, los pecadores. Iban delante de él y atrás de él pecadores, hombres malos, y por eso lo criticaban los hombres. Pero él dijo: no he venido a llamar ¿qué, hermano? Sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, hermanos, decía. Entonces, la luz del Señor era su forma de hablar, era su vida honesta, limpia, santa. La luz en él eran los milagros que hacía. Se quedaron callados, hermano. Se quedaron callados. Entonces, en todos los milagros, ¿qué eran? ¿Qué le dijo Nicodemo? Nadie. O cualquiera levantaba un muerto, cualquiera un leproso, ¿verdad? Cualquiera un cojo, aquel hombre de 38 años en el estanque de Siloé, hermano, que quiere ser sano. Sí, Señor. Paralítico, ¿verdad? Pero es que cuando viene el ángel, otro me gana y ya no pude bajar, hermano, y lo sanó el Señor, hermano. Cualquiera lo hacía, ¿verdad? Aquel que bajaron por el techo en una cama, ten fe, tus pecados te son ¿qué, hermano? Y no solo le perdonó los pecados, también lo que, hermano, cualquiera lo hacía, ¿verdad? Estamos diciendo, ¿qué era esa luz en él entonces? Esos milagros que hacía, todo, su forma de vivir, hermanos, todo. Hoy, yo, hermanos, vemos al apóstol Nazón, hermanos. Vivimos con el apóstol Samuel también. Hermano, ¿qué sentiste cuando llegó el siervo del Señor aquí apenas hace unos meses? Como si hubiera llegado cualquier vecino, ¿verdad? No, hermano. No, hermano, era el embajador del reino de los cielos, hermano. Su pura presencia, lo veíamos de lejecitos, hermano, y lo saludábamos. Y allá en Guadalajara, cuando estamos en Guadalajara, hermanos, si sale a hacer su oración de 4:30 de la mañana, hermanos, vieras, tu hermano estuvo todo el mes de noviembre en la oficina pastoral, hermanos, y a las 4 de la mañana, 3:30 empezaban a llegar los hermanos, a veces de otras colonias. Ponían cortinas, ponían alfombras, hermanos, adornaban la calle y un silencio, hermano. Aunque estuviera la calle llena, afuera de la casa grande, afuera del templo, el coro ya de Guadalajara cantando adentro, hermanos, pero acá afuera un silencio. Todos formaditos, a veces niños, niñas bien con algún atuendo especial, hermano, y ahí esperando, hermano, el que salía. Pero no te creas que era un mercado ahí, hermano, un lugar público del bullicio. Un respeto, hermano, reverente el que se oía, hermano. Pero en cuanto se abría la puerta, hermano, en cuanto veíamos que la puerta se abría, hermano, eran las exclamaciones de gloria a Dios, gloria al Señor, hermano, por la pura presencia de ¿quién, hermanos? Imagínate, yo me imagino que así era el Señor, hermano, cuando andaba sobre la tierra. ¿Te acuerdas, hermano, aquella última vez que registra el evangelista cuando entró a Jerusalén y pidió un burro para montar en él, hermano? ¿Y qué hubo en Jerusalén ese día, hermano? Había grandes hermano, detrás y delante, hermano, la gente tendía sus mantos, no para que los pisara el Señor. El burro donde iba, hermano, y la gente, ¿qué decía? Bendito el que hermano. La presencia del Señor. No hablaba, no hacía milagros, hermano, pero su pura presencia, hermano, era paz a los hombres, hermano. Estamos diciendo que ya me perdí. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué quiso decir el Señor cuando dijo: yo soy la luz de qué, hermano? Su fama empezó a correr de tal grado que venían de otras hermano,
ciudades, hermano, para ser sanados. Lo esperaban como aquella mujer María Magdalena, hermano, que lo esperaba con ansia, y cuando llegó a su aldea, corrió y rompió aquel frasco de alabastro y regó sus pies con perfume, hermano, porque su fama ya había, ¿qué, hermanos? Muy bien, hermanos. Hay muchas cosas que hablar de esto, pero dijo el Señor ahí en Juan 9:5. En Juan 9:5. Entre tanto que estoy en el mundo. A ver, ¿cómo? ¿Qué quiere decir entre tanto que estoy? Quiere decir que llegó un día en que Él ya no fue, ¿qué, hermano? ¿Cuándo ya no fue la luz del mundo? Ayúdenme, hermanos, ¿cuándo? Cuando fue recibido, ¿a dónde, hermano? ¿Pero dejó el mundo en tinieblas? No, hermano. ¿Quién quedó como luz del mundo? Hermanos, Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo. Qué bonito, gloria sea al Señor. Te he puesto para luz de los gentiles. Le damos la gloria al Señor, hermano. A fin de que seas para salvación hasta lo último de qué, hermano. Esto lo dijo el apóstol Pablo por él, por el apóstol Mateo, por el apóstol Juan, por el apóstol Pedro, por el apóstol Matías, ¿verdad? Y luego en 1926, ¿quién fue la luz del mundo? 1964, ¿quién fue la luz del mundo? 8 de diciembre del 2014, 15, ¿quién fue la luz del mundo, hermano? Siguió la luz del mundo en la tierra. ¿Y qué es la luz en el siervo del Señor? ¿Qué es esa luz ahora en el apóstol Nazón Joaquín, hermano? Vimos la luz de Dios en el apóstol Samuel. Y algunos que todavía Dios nos concedió. Yo era, hermano, tenía 9 años cuando durmió el apóstol Aarón. Hermanos, y aún en mi niñez, Dios me concedió ver esa luz en el apóstol del Señor. ¿Qué es esa luz en los siervos de Dios? A ver, hermanos, ayúdenme. ¿Es algo distinto al Señor? ¿Hermanos? No, hermano. La luz que se vio en Cristo es la misma luz que se vio en los apóstoles, hermano. En los apóstoles de la antigüedad, en el apóstol Aarón, en el apóstol Samuel. Hoy se ve en el apóstol Nazón, hermano. Rapidito, ¿qué es esa luz en él? Su palabra es de vida, hermano. Es de salvación, hermano. Sus obras, ¿cómo son sus obras? Honestas, limpias. Lo conocimos, hermano, como pastor jurisdiccional. Lo conocimos como diácono. Lo conocimos como encargado, como miembro, como encargado de grupo, como hijo de apóstol. ¿Y cómo fue su vida, hermanos? Una vida honesta, limpia, santa, porque ahora Él es la luz de qué, hermano. ¿Hace milagros? Sí, hermano. No es obligación, pero es parte del ministerio que Dios le ha dado, hermanos. Muy bien. Su forma de ser, su palabra, todo pasa a Él, hermanos, y llama la atención, hermanos. La gente, hermano, voltea. ¿Quién es? ¿Quién es? Y la gente voltea, hermanos, aún cuando está en los aeropuertos esperando su hora de salida o pase, ¿no? ¿Quién es? Hermano, ellos no saben, hermano, pero es la luz del mundo en la tierra. Muy bien. Pero luego el Señor nos dice a nosotros, ahora el compromiso es para vosotros. ¿Vosotros sois qué? ¿Quién? ¿Quién vosotros? Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué debe de ser esa luz en nosotros? Ayúdenme. Entonces yo también puedo hacer milagros. Entonces yo también voy a levantar muertos y voy a perdonar pecados. Todo en su qué, hermanos. Todo en su orden, todo en su lugar, hermanos.
Fíjate qué bonito explica el Señor. Muy bien, ¿vosotros sois qué? ¿Qué debe de ser esa luz en nosotros? A ver, hermano. Yo no soy apóstol. Entonces yo sí puedo mentir. Yo sí puedo decir maldiciones. Yo sí puedo engañar. Yo sí puedo hablar cosas malas. Pues yo no soy apóstol. Pero qué bendición me ha dado el Señor, hermano. Que ahora yo también soy ¿qué, hermano? Luz de dónde, hermano. No de un cuartito. No de una habitación, no de la sala. No, luz de dónde, hermanos. Por eso dice el Señor, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede ¿qué? Ni tampoco se enciende una luz y se pone debajo de ¿qué, hermano? El almud era la caja con la que medían el grano en Israel, y no ponían una vela y le embrocaban la caja. No, dice el Señor, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en donde, hermano. Y el candelero, ¿dónde se pone? Allá abajo, allá en un rincón, ¿verdad? ¿Dónde se pone, hermanos? En un lugar donde pueda ¿qué, hermanos? Alumbrar a toda la ¿qué, hermanos? Sigue diciendo el Señor. Así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? Al considerar, para que vean ¿qué, hermanos? ¿Qué debe de ser esa luz ahora en nosotros? Hermanos, ayúdenme. Nuestra forma de ¿qué, hermano? Hermanos, tenemos una doctrina tan perfecta, hermanos, tan preciosa, hermanos, que es una doctrina que va ayudándonos a normar nuestra vida. Nos va a ayudar, hermanos, cómo debo conducirme en el trabajo, en la escuela, en mi hogar, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis hermanos. Es una doctrina que me enseña porque dijo el Señor, dijo el apóstol, sed imitadores como yo lo soy. ¿De quién, hermano? De Cristo. Y podemos tomar muchos ejemplos cuando el Señor dice, hermanos, el Señor Jesucristo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, yo permanezco en él. Eso dice, en mí y Cristo. ¿Y Cristo en quién? A ver, el que come mi carne y bebe mi sangre, dice el Señor, ¿en mí qué? Yo en él, tú en él, ¿y Cristo en quién? ¿No están seguros, hermanos? Con ese trocito de pan y ese traguito de vino, Cristo está en nosotros, hermano. Y si Cristo está en nosotros, y si soy la luz del mundo, hermano, ¿en qué se va a ver que Cristo está en mi corazón? En mi forma de ¿qué, hermano? De hablar, en mi forma de comportarme. No me voy a esconder para fumar, no me voy a esconder para tomar, para maldecir, porque no lo voy a ¿qué, hermano? Porque yo soy la ¿qué, hermano? El Señor me ha encendido y me ha puesto como luz del mundo en el trabajo, en la escuela, en la calle, en el hogar, en todas ¿qué, hermanos? Ahora es nuestro deber, nuestro sagrado deber, llevar esa luz. ¿Se acuerdan que dijo el varón de Dios en una de sus cartas recientes? Que falta luz en el mundo. Y nosotros la vamos a ¿qué, hermano? La vamos a llevar con la ayuda de ¿quién, hermano? Ese es ahora el compromiso, hermano, para toda la iglesia. No nada más el compromiso de predicar, de hablar, de invitar. Es del encargado, es de los obreros. Qué bueno que van a mandar. Vienen otros 150 obreros para la gloria de Dios, hermano. Qué bueno. Que ellos trabajen, que ellos salgan. Sí, van a salir, pero nada más es de ellos el deber, hermano. ¿De quiénes también, hermano? Grandes cosas ha hecho con nosotros el Señor, hermano. Y digno es que las que, hermanos, lo hizo Nabucodonosor, hermano. Después de que ya le fue devuelta su mente porque quedó como las bestias. El campo dice que su cabello creció como plumas y sus uñas como garras. Y dice que comía pasto y el rocío del monte de la noche lo mojaba. Porque su entendimiento Dios se lo que, hermano. Pero por no haberle dado ¿qué, hermano?
Pero una vez que Dios le devolvió el entendimiento, lo primero que hizo fue darle la que, hermano. Así nosotros también, hermanos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. ¿Y a quién le vas a hablar? ¿Vamos a ser selectivos? Vamos, yo creo que ese no. Esa no, que va a obedecer esa. Ese vecino no, el vecino, mi compañero, mi familia no. Y le vamos a poner peros a quién, hermano? ¿A Dios? No, ¿a quién le vamos a hablar? Pero ya tiene mucho que le estoy hablando. Vuélvele a qué, hermano. La obra de quién es, hermano. Es de Dios para la gloria de su nombre, hermanos. Que Dios nos ayude, hermano. Nos sentimos muy dichosos con ser la luz del mundo, hermano. No es un título. No es el nombre de la casa de oración, hermano. La luz del mundo es un trabajo, hermano. ¿Qué trabajo tenemos? Para que, ¿cómo dice el Señor? Para que vean vuestras buenas, ¿qué, hermano? ¿Y qué va a hacer la gente, hermano? Que está en los cielos para la gloria del Señor. Hermano, mucho trabajo tenemos. No debe de darnos pena, hermano, tu hermano cuando estaba aquí, hermanos, en Badajoz, pues nos íbamos a trabajar, hermanos, con los hermanos, lo que podíamos, hermanos. Y a veces, yo trabajaba, a veces, estaba conmigo de obrero el hermano Isaac Pérez. Parece que está por aquí ahora. Y ya, hermano, pues vamos a pintar un desván, vamos. Y lo primero a la señora nos vio que éramos mexicanos y le llamó la atención. ¿Y qué andan haciendo por acá? Y ya empezamos, mire señora, somos de la iglesia La Luz del Mundo. Una iglesia que cree en Cristo, que era un hombre de Dios. Y empezamos a platicar porque les llamó la ¿qué? Hay quien nos decía, tan mal está en México que andan acá trabajando. No es porque esté mal México, es que les traemos una riqueza espiritual, hermano. ¿O no es cierto? ¿No es cierto que les traemos una riqueza, hermano? Podemos ir al país más poderoso del mundo, que es Alemania, y les podemos llevar esta riqueza espiritual, hermano. Claro, hermanos. ¿A quién le vamos a participar? A tu compañero de trabajo, a tu compañera de trabajo. Le vas a participar al compañero de escuela, a tu vecino, a tu pariente. ¿La obra de quién es, hermanos? Lo estamos viendo para la gloria del Señor. Hermanos, es una bendición muy grande. Que seamos la que no se nos olvide nunca. No es un letrero, no es un título, es un trabajo que Dios nos ha dado. Ser la luz del mundo. ¿Y nos sentimos dichosos? ¿Renegamos de este trabajo? No, hermano, al contrario, con orgullo lo llevamos para la gloria del Señor. Hermanos, que esto breve sea para la gloria del Señor.